que pueda abrir su Biblia y demos continuidad con nuestra serie expositiva del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Esta serie que vamos a estar estudiando durante 2 domingos se llama El amor del reino de Dios. Y vamos hoy nada más a ver los versículos que van del 43 al 45. Sin embargo, para entender la unidad entera, vamos a leerla desde el 43 hasta el 48. Mateo capítulo 5, del 43 al 48, dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Hermanos, al referirnos al tema del amor, tenemos que comenzar diciendo que como muchos otros temas del cristianismo, este es uno que también ha sido corrompido desde ya hace muchos siglos. Esto no es algo nuevo, ya es algo que se repite una y otra vez. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite. Con normalidad, cuando se habla o se hace referencia al amor, algunos lo ven desde la perspectiva de aquel famoso movimiento filosófico que surgió en el siglo XVIII, llamado, como ya algunos podrán saber, el romanticismo, cuya característica más sobresaliente fue elevar las emociones sobre la razón. Para decirlo de otra manera, es más importante lo que siento que lo que pienso. Esa era básicamente la característica más sobresaliente de aquel momento. Así pues, se perdía de vista el verdadero enfoque bíblico de lo que realmente es el amor al que el Señor está apuntando en este pasaje. De ahí que las personas piensen en el amor más como un sentimiento que como una virtud o una disposición en la cual actuar. ¿Ven la diferencia? El verdadero amor entonces involucra la voluntad y también la razón. Yo no puedo amar si no quiero amar. Y también hay razones por las cuales nosotros debemos amar. Así que la razón no está disociada de la voluntad. Y en el ejercicio del amor, ciertamente debemos saber por qué hemos de amar. Así pues, hermanos, también debemos saber, no podemos sacar esto de la ecuación. Cuando manifestamos amor, ¿por qué no? Sí, también se manifiestan las emociones. Así que tengamos cuidado de no errar en cuanto a esto. Pero también tengamos cuidado de no caer en el error de esta perspectiva romántica del amor. La Biblia ciertamente no está sujeta a los movimientos filosóficos de nuestro mundo. Otra perspectiva que se le ha dado al amor es aquella que se ve también a los ojos del humanismo, otro movimiento filosófico que surgió a mediados del siglo XIV, época de la iglesia que se llamó curiosamente el Renacimiento. Con normalidad, el humanista o la persona que abraza esta forma de pensamiento exaltaba la razón sobre las demás cosas. Si bien elevar la emoción sobre la razón y todo lo demás está mal, también está mal querer elevar la razón por encima de cualquier otra cosa, porque la consecuencia lógica de hacer eso es elevar al hombre sobre todo, desplazando así a Dios del centro y buscando entonces ser independiente, ser autónomo. Eso es, en otras palabras, no querer depender de Dios. Este tipo de amor
es el que en nuestros días se manifiesta en la autorrealización, en el amor hacia uno mismo, aquel que dice que debes amarte a ti primero para poder amar a los demás. ¿Le suena esa conocida? ¿Le suena eso familiar? Una vez llegué a escuchar de alguien que dijo, primero yo, después yo, tercero yo. Hermanos, eso no es correcto. Primero Dios. Cuando Dios está en primer lugar, así, ¿no dijo el Señor en su palabra con todo tu... ¿Ha notado que la Biblia nunca nos manda amarnos a nosotros? Buenos en eso, ¿verdad? Somos muy buenos para amarnos a nosotros mismos. Qué mala perspectiva del amor. No se ve el amor como el Señor ciertamente lo muestra en su palabra. Al hablar entonces de la forma en que el hombre ha concebido el amor, notará que en cada época siempre ha sido necesario corregir sus pretensiones. Y esto no fue diferente en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en tiempos en el que el Señor cumplió con su ministerio aquí en la tierra, donde el amor tenía un alcance meramente nacional, estaba limitado únicamente al amor hacia los judíos, hablando de este pueblo que recibió la ley. Así pues, al limitar el amor solamente a los judíos, a los compatriotas, rechazaban cualquier tipo de buena manifestación o de bien o bondad para con los gentiles. Y ahí estará entonces trayendo a su memoria por qué es que los judíos odiaban tanto a los samaritanos. ¿Recuerda aquella parábola en la que el Señor Jesucristo habló del buen samaritano? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel a quien yo debo amar? En su palabra el Señor ha sido muy claro. Hermanos, nuestra época es caracterizada por tener una perspectiva de amor que ha sido influenciada por muchos movimientos de este mundo, que han surgido con el pasar del tiempo, y también se requiere que sea corregida nuestra forma de pensar en cuanto al amor, a fin de que podamos amar como realmente Dios nos ama. Y así mostremos cómo debe vivir un ciudadano del reino de Dios. ¿Cómo es el amor del reino de Dios? Quiera Dios, hermanos, que podamos tener esta perspectiva correcta acerca del amor para que de esta manera amemos como Dios quiere que amemos. Amén. Así que hoy me propongo hablar acerca de un grave problema de amor. Un grave problema de amor. Creo que una de las características más sobresalientes de los judíos en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente de los fariseos y escribas en el tiempo de Jesús, fue el orgullo que los llevaba a odiar tanto al que no fuera judío. E inclusive algunos judíos que se vendían al Imperio Romano. Recordará que habían algunos judíos que ahí se aplica la frase apátrida, que había traicionado a sus propios compatriotas al servir al Imperio Romano como publicanos, como recaudadores de impuestos. Recuerde que el pueblo judío estaba subyugado bajo el Imperio Romano, y este imperio demandaba de los judíos y de cualquier otro pueblo que estaba bajo su imperio impuestos. ¿Y quiénes eran los que cobraban los impuestos? Algunos de ellos eran los mismos judíos. ¿Y cómo veían entonces en general los judíos a estos que se dedicaban a recaudar los impuestos? Traicioneros. Los odiaban demasiado. ¿Acaso tenían razón para odiar o aborrecer a sus enemigos? ¿Los judíos acaso en este tiempo, en este contexto en el que el Señor Jesucristo da este sermón del monte, tenían razón como para poder odiar con tal odio a los romanos y a los gentiles y a los samaritanos? Veamos con atención las pretensiones de esta enseñanza que había sido ya oída desde hace tiempo. Versículo 43. Síganme ahí, por favor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde sacan una enseñanza así? ¿Ha escuchado alguna vez eso? Bueno,
Ya ahorita estamos por terminar en nuestro plan de lectura los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, los libros de la ley o el libro de la ley. En alguna oportunidad en la que usted ha leído estos capítulos, para quienes lo están leyendo, ¿han leído o escuchado esa porción que dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Lo ha leído? Y si lo leyó, dígame dónde lo leyó. Porque la realidad es que esa porción no aparece en ninguna parte de la ley. Sin embargo, la primera parte de esta expresión que está citando aquí el Señor Jesucristo, que fue enseñada por los rabíes o los maestros de antaño, sí aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. Ubíquese, por favor, en Levíticos 19:18. Y mire qué interesante es lo que la ley realmente enseña. Repito, la primera parte de esta enseñanza de antaño sí aparece en la ley, pero la segunda parte no. Levítico capítulo 19, versículo 18, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué maravillosa es la forma en la que cierra Moisés con este versículo y dice, yo, Jehová. En otras palabras, yo soy el que mando esto, dice Dios. Así debes vivir, yo, Jehová. Eso nos queda entonces con la segunda parte de este versículo 43. Como ya dijimos, en ninguna parte de la ley aparece esta expresión, aborrecerás a tu enemigo. Esto más bien es una racionalización que esos maestros concluyeron en cuanto al contexto de Levíticos 18, que es el 19, perdón, que es el que acabamos de leer. Ahorita vamos a explicar un poco eso. Puede ser, y aquí hay algunos comentaristas que se agrupan respecto a esto, puede ser que la interpretación que tuvieron estos maestros de antaño respecto de aborrecer a los enemigos haya sido una consecuencia de leer algunos salmos donde se habla de algunas oraciones imprecatorias. Ya de esto hemos hablado los días miércoles, ¿recuerdan? ¿Qué son esas oraciones imprecatorias? Normalmente son esas oraciones en las que el salmista dice, Señor, acábalos. Le estoy parafraseando. Haz justicia contra ellos. Una oración imprecatoria en el Nuevo Testamento es aquella en la que Pablo dice acerca de Alejandro el calderero, si no recuerdo mal, Señor, págale conforme a sus obras. ¿Eso qué es? Una oración imprecatoria. Puede ser que ese tipo de lecturas haya motivado al pueblo judío o a los maestros de antaño a interpretar que si bien se debe amar al prójimo, ¿qué se puede decir entonces del enemigo? ¿Qué se puede decir de las otras naciones? Añadamos algo más al contexto. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida? Expulsar o exterminar a las otras naciones. Así que el pueblo israelita bien podía ver como enemigos a las otras naciones paganas. Así que si hay oraciones en las que se me llama a invocar la justicia de Dios contra estas naciones paganas, y si se me llama también a exterminar a estas naciones que no obedecen al Señor, sino que son idólatras, entre otras cosas, naturalmente entonces debo amar a mi prójimo nada más, es decir, a la nación, a mis compatriotas, pero al resto de las naciones las debo odiar. Fíjense toda esa racionalización. Alguno podrá estar diciendo, hermano, eso no tiene sentido, está en lo correcto. Eso no tiene sentido. No es correcto, porque en ninguna parte de la ley se nos enseña que debamos racionalizar de esa manera. En ninguna parte. El problema de la interpretación de estos maestros fue encapsular el alcance global del término prójimo. Ellos quisieron limitar este alcance a solamente los judíos, el compatriota, el hermano, la familia. Tenemos que asentir, hermanos, con el hecho de que eso fue una interpretación muy conveniente de parte de ellos y también rebuscada. Porque aunque digan que es una interpretación basada en el contexto del pasaje que leímos hace un momento,
Tal afirmación es errada si consideramos el contexto más amplio. Hermanos, tengan cuidado cuando alguien dice, no, yo interpreté esto conforme al contexto. No se queden con eso ya, bueno, sí, lo interpretó conforme al contexto y voy a estar tranquilo. No, usted evalúe también. Usted tiene que hacer como los bereanos. Ellos leían y releían para confirmar si lo que se estaba enseñando era correcto. Así pues, nosotros somos llamados también a estudiar, a confirmar lo que se dice. Entonces, vamos a ver que lo que ellos dijeron respecto de su interpretación conforme al contexto es equivocado, porque en el mismo contexto de Levítico 19 encontramos algo muy contrario a los que los maestros de antaño estaban enseñando, a saber, aborrecerás a tu enemigo. Vamos a ver algunos ejemplos. Levítico 19, vuélvase para allá. Es el mismo capítulo que leímos ahorita. Versículos 33 al 34. Veamos lo que dice 34, dice el Señor. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Pausa. Pregunta. ¿Quién era el extranjero? Naturalmente, todo el que no fuera judío. Sigamos. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. Pausa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa como a un natural? Ahí el Señor está diciendo otras palabras, lo tendrán entre ustedes. Extranjero que more entre vosotros. ¿Y qué más dice? Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Qué interesante, ¿verdad? Tremendo pelón se llevaron los maestros de antaño. ¿Hay que odiar entonces a las naciones que no son judías? Tendremos que decir que no. Y también Dios mandó en el mismo capítulo, o sea que podemos seguir dando más argumentos en contra de esta interpretación de los maestros de antaño. El mismo Señor mandó en ese capítulo que se tuviera el siguiente cuidado para con los extranjeros. Leamos los versículos 9 y 10, por favor. Capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, ¿y para quién? Para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Una y otra vez se da cuenta que en esos pasajes que acabamos de leer, el Señor culmina con un yo Jehová, vuestro Dios. Dios está haciendo ahí un énfasis, está comunicando algo. Con autoridad el Señor está imponiendo este llamado al amor, a amar no solamente al prójimo, que es la nación judía, sino también al extranjero. De ahí que el Señor también llama a los judíos a amar a los extranjeros como a un natural, es decir, como a un judío. Así que nuevamente preguntemos, ¿realmente mandaba Dios que si odiase al que no fuera judío o parte de la familia, realmente Dios mandaba algo como eso en la ley? La realidad, querido hermano, y como ya usted podrá concluir, es que no. Contrariamente, mandaba que los amásemos. Porque el fin de toda la ley no es odiar, hermanos, sino que como nuestro Señor Jesucristo enseñó y afirmó a uno de los fariseos, nosotros debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Confirmemos eso. Mateo capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 37 al 40. Y aquí quiero entonces rebatir lo que ellos a lo mejor pudieron haber pensado al leer los salmos y utilizar las oraciones imprecatorias como un justificativo para el odio. Mire lo que dice el Señor aquí. Mateo 22 del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, esto es todos, como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Recuerden que la expresión ley y profetas es algo general que abarca ¿qué? Todo el Antiguo Testamento. Así pues, interpretar de las oraciones imprecatorias que se debe odiar al que no es judío es equivocado,
Porque el resumen de toda la ley y los profetas, en otras palabras, el resumen de todo el Antiguo Testamento es que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la conclusión. Este es el principio, hermanos, que rige o por el cual se rige el reino de nuestro Dios, aquel reino al que pertenecemos si es que hemos creído en el Señor. Es de esa forma en la que nosotros debemos amar. Es un amor que se ha enseñado desde el antiguo pacto y que se sigue enseñando en el nuevo pacto. Es este amor del reino. Y aquí podemos empezar a hacernos preguntas. Ya hemos hablado mucho de lo equivocado que estaban los judíos al querer limitar el alcance del amor a solamente los compatriotas. Hablemos entonces de nosotros. ¿Qué tal está nuestra interpretación del amor de Dios? ¿Cómo nos va con eso? ¿Es la misma que se nos está mostrando en esta porción de las Escrituras? No nos mintamos a nosotros mismos diciendo que sí, si nuestras obras demuestran lo contrario. No digamos, sí, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pero lo que digo lo destruyo con mis obras. Recordemos que la fe sin obra es muerta. Así pues, si afirmas que abrazas el amor del reino de Dios, pero no amas a tu prójimo, entonces tal amor es ¿qué? Muerto. No obra la justicia de Dios. No es el amor del reino, sino el amor del mundo. Aquí hay algunos ejemplos para evaluarnos. Son textos bíblicos tomados de la primera carta de Juan para saber si estamos amando conforme al reino de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 al 11. Dice así. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Capítulo 3, del 16 al 18, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo nos va entonces con el amor? Es necesario que corrijamos la forma en la que amamos y quisiera que extendamos no solamente aquí el amor a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué tal está nuestro amor para con el prójimo? Para con aquel que a lo mejor no ha creído en Cristo. ¿Será que verdaderamente lo amamos? ¿Procuramos su bien? Estas son reflexiones, hermanos, que no solamente están dirigidas a los destinatarios de este libro de Mateo. Hermanos, evaluémonos, reflexionemos acerca de la forma en la que hemos conducido nuestras vidas y veamos si nuestro amor es el amor del reino de Dios. De manera que si en alguna forma nosotros determinamos que no estamos amando como Dios manda, nos arrepintamos y empecemos a amar como Cristo nos ha amado. Pasemos ahora a ver cuál es la verdadera expresión de la excelencia del amor de Dios, que es el principio que rige el reino de Dios. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Wow! A lo mejor a nosotros nos cuesta ver lo asombroso de esta enseñanza, pero en el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo estaba, fue acostumbrado a escuchar, amarás a tu prójimo. Sale Jesús de Nazaret y empieza a decir, no, eso está mal. Debes amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, amar a los romanos, porque eso era una obvia consecuencia de esta enseñanza. Debes amar a la persona que te está subyugando.
Al romano, sí, tienes que amarlo. Hermanos, estas 4 menciones son formas en las que un ciudadano del reino muestra el amor de Dios. Repito, estas 4 menciones son formas en las que un ciudadano del reino de Dios muestra el amor de Dios. Y quiero hacer una pregunta aquí para ver si nosotros estamos recordando lo que hemos estado hablando ya desde el año pasado. ¿Nota la relación que tiene esta enseñanza del amor de Dios con las que le precede en lo que ya hemos hablado del Sermón del Monte? ¿Nota la relación que hay, por ejemplo, con las bienaventuranzas? ¿Nota la relación que hay entre esta enseñanza y la enseñanza de la luz del mundo y la sal de la tierra? Ciertamente hay una relación allí. ¿Cómo nos manda el Señor a responder frente al odio del mundo? ¿Nos manda a vengarnos? No. ¿Nos manda a rebelarnos? No. Todo lo contrario. Nos manda a amar a aquellos que nos hacen mal. Veamos entonces en detalle cada una de estas manifestaciones del amor para ver cómo nosotros debemos amar y, si no estamos amando de esa manera, corregir la forma en la que estamos manifestando el amor de Dios. La primera es, amad a vuestros enemigos. Aquí, esto es un poco interesante, ¿no? Porque nosotros en nuestra cultura no estamos muy acostumbrados a llamar enemigo a alguien. A lo mejor algún vecino que esté enojado con usted. Sin embargo, nos es difícil ver a alguien como algún enemigo. ¿Cómo pues nosotros podemos identificar a nuestros enemigos? Muy interesante esa pregunta. Bueno, nada más revise la disposición que hay en su corazón para con las personas que le rodean. Si hay alguna persona a la cual usted puede tenerle algún tipo de resentimiento porque le hizo algo o porque dijo algo que a usted lo haya incomodado en gran manera y que a lo mejor era verdad o que sencillamente dijo algo que a usted no le gustó y en su corazón hay una disposición no de amar, sino de no me cae bien, no lo paso. Ya usted puede entonces ir identificando quién puede estar encajando bien con esa expresión enemigo. ¿Cómo o qué es lo que el Señor nos enseña? Amad a vuestros enemigos. Y con esta afirmación, como ya dije, Cristo fue directo a la raíz del problema. Cristo fue directo a corregir la enseñanza de los escribas y fariseos, la enseñanza de los maestros de antaño, porque esto es totalmente opuesto a aborrecerás a tu enemigo. El amor al que se hace aquí referencia es el amor ágape. Ya yo he explicado eso anteriormente, pero a manera de resumen. El amor ágape significa que es este tipo de amor que se nos manda a manifestar en imitación al amor de Dios. Es el de una disposición voluntaria e incondicional hacia alguien. Repito, para que eso pueda ser eco en nuestros corazones. Este amor es el de una disposición voluntaria, no obligada, sino voluntaria e incondicional hacia alguien. Obviamente tenemos que decir que es una disposición voluntaria e incondicional de hacer ¿qué? ¿De hacer lo malo? No, de hacer el bien a las personas. Recuerden que disposición tiene que ver con la postura de mi corazón hacia algo. Así pues, una disposición voluntaria tiene que ver con el yo estar en todo mi pleno juicio y deseo de querer hacer bien a alguien, independientemente de si es mi enemigo o no. Pero hay esa última frase o esa última palabra que es incondicional, es la que sobresale. ¿Cómo es el amor de Dios para con nosotros? ¿Acaso Dios consideró nuestra maldad para amarnos? ¿Acaso Dios consideró algo en nosotros como para amar a criaturas que no merecen ser amadas? Usted y yo vamos a tener que asentir con el hecho de que no. Dios no vio nada en nosotros por lo cual quisiera amarnos. Todo lo que había en nosotros era malo.
¿Cómo pues un Dios bueno y bondadoso, por cierto, esto es un paradigma, cómo un Dios tan grande y bueno puede amar personas que no lo son? Y algunos saben la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede amar? ¿Cómo Dios puede amarme a mí? ¿Cómo Dios puede amarlo a usted? ¿Quiere saber la respuesta? La respuesta es, no sabemos. No sabemos. Porque aunque Dios sabía que nosotros éramos pecadores y que aún después de salvarnos seguiríamos pecando una y otra vez contra Él, aún así nos amó. Hermanos, eso es amor incondicional. Obviamente no es un amor que justifica el pecado. Tengamos cuidado con esto. Debemos, obviamente, aborrecer lo que llevó a nuestro Señor a la cruz de Calvario, es decir, nuestro pecado. Así pues, no deberíamos amar el pecado, sino aborrecerlo. Entonces, hermanos, la mayor expresión de este tipo de amor la vemos en nuestro Dios, quien incondicionalmente amó a seres que no merecían ser amados y quien voluntariamente decidió amar a personas que lo odiaban. Y me gusta cómo lo expresó Paul Washer ahí en su libro del Evangelio de Cristo Jesús. Él dice de la siguiente manera: el mundo odió tanto a Dios que sujetó a su Hijo a la peor forma de odio. Repito, el mundo odió tanto a Dios que sujetó a su Hijo a la peor forma de odio. Si nosotros hubiéramos estado vivos en aquel momento, nosotros hubiéramos sido parte de los que lo escupieron, lo abofetearon, lo injuriaron, lo difamaron, lo insultaron y todo lo demás. Así pues, el mundo lo sujetó a la peor forma de odio. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué impresionante es el amor de Dios. Lo cantábamos hoy, ¿recuerda? Profundo es el amor de Cristo, mucho más que el infierno y la maldad. Hermanos, la Biblia nos declara con autoridad que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta de las implicaciones del amor de Dios para con nosotros? ¿Cómo pues Cristo manda que amemos a nuestros enemigos? De forma voluntaria, con una correcta disposición y de forma incondicional. Pero hermano, es que mi vecino no merece nada bueno, todo el tiempo me da mal. Todo el tiempo me echa las hojas para mi patio. Todo el tiempo está hablando a mis espaldas. Todo el tiempo no sé, cualquier cosa. Todo el tiempo me hace el mal. No importa, ámelo. Ya usted tendrá tiempo para hablar con él y saldar a esas deudas de forma correcta, obviamente. Pero ámelo. Ame como Dios amó. Dios no esperó que nosotros lo amáramos para que Él pudiera amarnos, pues si fuera el caso jamás nos amaría. Dios nos amó primero. Ame usted primero, ame a su enemigo. Eso nos lleva a la segunda manifestación del amor. Bendecid a los que os maldicen. Como ya hemos explicado en otras oportunidades, la palabra bendición es una palabra compuesta por dos, las cuales son bien, esa es una, y la otra palabra es decir. Sería como bien decir o decir algo bueno para con alguien. Algunos implican que esto significa invocar el bien sobre otra persona. Así pues, cuando los hijos nos piden bendición, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero cuando alguien pide bendición a otra persona, ¿qué es lo que hace aquella a quien se le está pidiendo la bendición? El Señor te bendiga. Está invocando allí la bendición del Señor sobre esa persona. Esto puede también tener que ver con desear el bien al que le hace el mal. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos bendecir a nuestros enemigos o cómo podemos bendecir al que nos maldice? Bueno, deseando el bien para con ellos. Así de fácil.
Cuando el mundo está interesado en proferir maldición contra todos nosotros, contra el Hijo de Dios, contra Dios mismo, el cristiano está interesado en buscar bendecirlo. Así de claro. El cristiano busca dar gracia antes que maldecir a sus enemigos. Por eso es que en nuestras oraciones, antes que orar de forma imprecatoria, porque no está mal orar de esa manera tampoco, ya es un tema que hablaremos después. ¿Qué es lo primero que sí debemos hacer? Orar por los perdidos. Antes de usted orar, Señor, por favor, ayuda a que mi relación con mi vecino mejore, ayuda a que mi relación con mi jefe mejore, ayuda a que mi relación con X persona mejore, debemos orar, Señor, por favor, salva a mi prójimo, salva a mi enemigo, rescátalo del pecado y de la maldad. Y después las oraciones secundarias. Señor, bendice a mi enemigo, permite que le vaya bien en todo lo que haga, concédele que pueda estar bien de salud, X, cualquier otra cosa. Así, hermanos, debemos saber cómo bendecir a nuestros enemigos o a los que nos maldicen. Eso me hace acordar a una película que les recomiendo que puedan ver, obviamente, como Comer pescado. Comen, pero sacan las espinas. Hay una película que se llama El caso de Cristo, que me gustó mucho precisamente porque cuando este esposo está en la búsqueda de argumentos con los cuales rebatir la fe de su esposa, queriendo él negar entonces la resurrección de Cristo, una y otra vez encontró más argumentos de que Cristo sí resucitó, pero en el momento, entre tanto que él trataba de buscar argumentos para poder refutar a su esposa, hacía mal a su esposa, llegaba borracho, entre otras cosas. Era de mal a su esposa. ¿Y qué hacía su esposa mientras tanto? Obviamente con dolor, porque eso le dolía, seguía orando por él. Seguía orando por él. Al final, parte de su testimonio, porque eso sucedió en realidad, pueden buscarlo ahí en la película, él se llama Lee Strobel. Él dice que su esposa siempre estuvo orando por él. Aunque él hacía mal, su esposa siempre le estuvo haciendo el bien. Qué interesante, ¿verdad? Eso no se parece a lo que el apóstol Pedro dice allá en su primera carta. Que puedan las damas, las esposas, amar a sus maridos para que, aunque no sea por la palabra, sea, estoy parafraseándolo, por sus hechos, obviamente deben predicar el evangelio. Pero ¿cómo adornan el evangelio? Con sus obras. Esto es lo que hizo también esta dama, procurando bendecir a su esposo antes que maldecirlo. Eso nos lleva entonces a la tercera manifestación del amor de Dios, y es hacer el bien a los que os aborrecen. Y wow, hermano, qué difícil es eso. Hacer el bien al que nos aborrece. Esto implica que para ello debe haber primero una disposición sana en mi corazón. Usted no puede hacer el bien a alguien si antes no tiene el deseo de hacerlo. Porque si no es de esta manera, entonces cualquier manifestación de bien está empañada por, ¿sabe qué? Hipocresía. Usted no puede ir de buenas a primeras, hacer el bien a su prójimo, pero en su corazón hay odio. Bueno, ¿qué más? Yo voy a hacer esto porque el Señor me manda, pero lo detesto, todavía no lo paso. Hermano, ahí está siendo hipócrita. Es como lo dice el apóstol Pablo en su exhortación a acompañar los dones con amor. Leo 1 Corintios 13 del 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Entiende entonces la implicación? No se trata solamente de hacer un bien externo y ya, se trata de desear el bien desde el corazón y exteriorizarlo.
Una vez que la disposición del corazón es el de hacer el bien de forma voluntaria al prójimo e incondicional, entonces se puede cumplir con lo que Cristo Jesús está demandando aquí. Dios dice por medio de Salomón lo siguiente, Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Obviamente, puede darle de comer cualquier otra cosa, pero el principio es, si tiene hambre, dale de comer. Y si tuviese sed, dale de beber agua. Eso es hacer el bien a los que nos aborrecen. Eso nos lleva, por último, a la cuarta manifestación. Y hermanos, obviamente hay muchas otras manifestaciones del amor de Dios. Sin embargo, Cristo se remite solamente a estas cuatro. Y la última es, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si bien es difícil hacer el bien a los que nos aborrecen, es todavía más difícil orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Cuando somos expuestos a este mandato, se revela que no somos tan diferentes de los escribas y fariseos, ¿saben? De seguro esta afirmación hizo que alguno de los oyentes de nuestro Señor Jesucristo crujiera sus dientes, así como, porque no le gustó eso. Algún judío podría estar pensando, ¿cómo tú me vienes a decir que ore por un romano? ¿Cómo tú quieres que yo ore por el César si el César ha impuesto todo este mal al pueblo de Dios? ¿Cómo tú entonces me dices que ore por él? Había odio en el corazón de los judíos, en el corazón de los fariseos y escribas. Y probablemente pueda haber odio en nuestros corazones si no estamos dispuestos a orar por los que nos persiguen. Si no estamos dispuestos a orar por alguien, por el que nos hizo mal. Así que, ¿estás dispuesto a orar por la salvación de la persona que te persigue o te agrede? Algunos desean, hermanos, y esto es obviamente algo de lo que tenemos que huir. Algunos desean la muerte de los que nos hacen mal. O que sencillamente se vaya muy lejos para no tener que verlo nunca más. Un deseo como ese es contrario al de un corazón de un ciudadano del reino de Dios. Antes bien, nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo en este sentido. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo en la cruz de Calvario a punto de morir? ¿Recuerda? Cuando los hombres estaban echando suerte sobre sus vestiduras. Que por cierto, eso fue un cumplimiento profético. ¿Qué hizo Jesús? Lucas 23:34. Cristo Jesús oró lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este gran mal. ¿Está usted dispuesto a orar por alguien que le hace mal? ¿Hay en su corazón toda la disposición de querer hacer el bien de esta manera? Pues si no lo hay, empiece a evaluar su corazón. Empiece a evaluar su vida, porque un verdadero ciudadano del reino de Dios está dispuesto a orar, incluso por aquel que lo está matando. No recuerdo el nombre de este creyente. Algunos siglos después de la era antigua de la iglesia, hubo un creyente que había sido colocado bajo prisión y que a la oportunidad que tenía de escapar de su condena, él se fue lejos y su verdugo empezó a correr tras él, pero su verdugo de repente cayó en el agua y se estaba ahogando porque no sabía nadar. Ese creyente tenía dos opciones: o correr por su vida y dejar que su verdugo muriera, o manifestar el amor del reino de Dios. ¿Saben qué hizo este creyente? Se devolvió a salvar a su verdugo. ¿Alguien espera que esa historia hubiera terminado con y vivieron felices para siempre? Bueno, el creyente sí
murió y vivió eternamente para siempre, valga la redundancia. Porque su verdugo apenas fue rescatado, lo llevó en cadenas y lo mató. Pero este creyente manifestó el amor de Cristo. Imagino que él habría tenido que hablar con su verdugo y aprovechar la oportunidad como para manifestarle el amor de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a orar entonces por los que nos persiguen? ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿O para qué nosotros debemos hacer todo esto? ¿Para qué debemos amar a nuestros enemigos? Cristo Jesús responde esa pregunta en el versículo 45. Mateo 5:45. Llegamos allí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la razón. ¿Para qué debemos amar a nuestro prójimo? Para ser hijos de Dios. Es necesario hacer alguna salvedad de esto que estamos leyendo para no errar en cuanto al propósito de nuestro Señor Jesucristo al afirmar esto. Cristo no está enseñando aquí que es posible ser hijos de Dios si oramos por los enemigos. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Cristo no está enseñando que por hacer tal cosa nosotros vengamos a ser hijos de Dios. Pues si fuese el caso, entonces Cristo está enseñando la salvación, ¿por qué? Por obras. Hermanos, usted no se convierte en hijo de Dios porque usted ora por sus enemigos. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña algo como eso. Lo que más bien enseña nuestro Señor es que los hijos de Dios procuran parecerse ¿a quién? A su Padre, que está en los cielos. Lo más natural de un ciudadano del reino de Dios es que éste busque imitar a su Señor que le salvó, amando de forma voluntaria a aquellos que no merecen ser amados. Esa, entonces, hermanos, es la forma en la que nosotros debemos verlo. Amamos a nuestros hermanos no para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Imitamos a nuestro Señor. Hermanos, y qué interesante es la última porción de este versículo. Es parecido a lo que Cristo hace en adelante cuando habla acerca del perdón en el contexto de la oración. La razón por la que debemos hacerlo es que nos pareceremos a nuestro Padre y finalmente debemos amar porque Él nos amó. ¿Cómo no amaremos si nosotros, siendo malos, hemos sido amados de tal manera? ¿Cómo nos vamos a amar a nuestros enemigos si Dios nos amó a nosotros, siendo sus enemigos? ¿O es que acaso usted era amigo de Dios antes que Dios lo salvara? Si usted afirma algo como eso, entonces no ha entendido la condición de pecado en la que estaba y probablemente tampoco ha entendido el evangelio. Para usted poder aceptar y recibir por fe la salvación de Cristo Jesús, tuvo que haber entendido que era un pecador y que era enemigo de Dios y que la ira de Dios estaba sobre usted. Lo que me lleva entonces a afirmar por último, a los que permanecen todavía odiando a otros, que Dios demuestra por medio de sus actos que aunque no lo merecemos, aún así manifiesta su amor benevolente. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta ese amor benevolente? Pregunta interesante. ¿Qué debía hacer Dios en el instante en el que Adán y Eva pecaron? ¿Cuál fue la advertencia de Dios? De cierto te digo que el día que de él que comieres del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y esa muerte no solamente hace referencia a la muerte espiritual, sino también a la muerte física. ¿Qué pues impidió que el hombre muriese de una vez? ¿Qué limitó la muerte de Adán y de Eva? Lo mismo que acabamos de leer, el amor benevolente del Señor, porque el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover, pensar que eres bueno y justo, porque la realidad es que no lo eres. Hemos sido
salvados por Dios, hemos sido justificados por Dios, pero no por lo que nosotros hacemos, porque si fuera por lo que hacemos seguiríamos siendo injustos y malos, pero Dios nos ha salvado, Dios nos ha hecho nuevas criaturas para andar en buenas obras y para andar en la justicia de Cristo. Pero no te engrandezcas, querido hermano, de querer llamarte a ti mismo que eres un hombre bueno, una mujer buena, o un hombre o una mujer justos a los ojos de Dios por lo que haces, porque no lo eres. Y si eres justo y bueno delante de Dios, es porque Cristo está en ti. ¿Por qué pues Dios sigue dando vida a los que blasfeman contra su nombre? Porque Dios sigue preservando la vida de hombres y mujeres malvados. Por su amor benevolente, por su paciencia. Él soporta con paciencia todas estas cosas que se hacen contra su nombre. Pero hay un amor de parte de Dios que es todavía más asombroso, querido oyente, y es el amor salvífico de Dios. Es este amor el que te puede curar de la enfermedad del pecado y del odio. Si odias a tu prójimo, entonces estás alejado de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo Jesús para que seas curado de este mal. En conclusión, queridos hermanos, hay un cántico que hemos entonado nosotros y que nos recuerda el gran amor de nuestro Señor, al mismo tiempo que nos motiva a amar a nuestro prójimo. El canto dice así, la primera estrofa: qué amor mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Eso no lo motiva a usted a amar? Hablar del amor de Dios, estudiar del amor de Dios, ¿no lo lleva usted a querer amar todavía más? Si no es el caso, entonces hay algo muy preocupante que está sucediendo en su corazón. Hermanos, obedezcamos a nuestro Señor, que nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tus ojos, que son como fuego, y lo disciernen todo, lo prueban todo, aún lo profundo del corazón, de manera que nada podemos esconder de ti. Te pedimos, Señor, que nos muestres nuestra maldad y lo necesitados que estamos de ti, Señor, para hacer lo que te agrada, para hacer lo que te honra. Señor, si hemos fallado en la forma de manifestar el amor de tu reino, te pedimos que nos perdones, que nos restaures para que el amor que tú has colocado en nuestras vidas pueda verse en todo lo que hacemos. Que haya una disposición de amar siempre, Señor, y que esto sea llevado a la práctica. Guárdanos, Padre, de odiar a nuestro prójimo. Ayúdanos más bien cada día más a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a huir de lo que este mundo enseña. Ayúdanos a huir de todo lo que oriente nuestros corazones a hacer el mal. Y permite que como ciudadanos de tu reino prosigamos a amar como tú nos has amado. Y a los que aún no creen, Señor, que están aquí con nosotros, pedimos que tu amor inunde sus vidas y que por este grande amor sus pecados sean limpiados, sean salvados entonces y vengan a disfrutar del grande amor de Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La semana que viene.